Ok, estamos ok. Entonces, adelante, Rodrigo. Bueno, buenas tardes. Ante que todo, agradecerle a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat esta oportunidad de poder compartir con ustedes un tema que pudiéramos señalar de entrada, que para no decir que es político, es polémico, entendiendo que la leche como alimento básico en la alimentación del ser humano en todos los países con mayor o menor incidencia tiene una interferencia del Estado a los efectos de garantizar una sana alimentación. Y antes de empezar con la presentación, yo quisiera hacer dos consideraciones con respecto a lo que es la información que se va a presentar. La primera es que el país no tiene estadísticas formalmente divulgadas con exactitud y con documentos de 1999, y la última referencia oficial que se tiene es del 2007-2008. En alguna manera, hasta la fecha ya tenemos prácticamente 15, 16 años sin una fuente, vamos a decir, validable, referencial de lo que es el sector agrícola y en especial la leche. Y digo en especial la leche porque normalmente la leche es uno de los productos más difíciles de medir o de estimar, porque al fin y al cabo es la producción de todos los días de pequeños productores que la comercializan, y según ese censo de referencia ya eran 135,000 productores a nivel nacional. No teniendo registros ni posibilidad de evaluar, evidentemente las cifras que podamos hablar son estimaciones, y como estimaciones lo que pudiéramos lograr y la forma de presentarlo es tratar de ver si se consigue algún tipo de consenso sobre lo que puede ser la situación en base a la apreciación que pudieran tener distintos actores. La segunda consideración que quiero hacer, que cuando yo hablo y cuando me refiero a países, y en ese caso a Venezuela, que hablamos de la cadena del circuito lácteo o la cadena de valor de lo que puede ser la producción de leche, lo hablamos en países que pudiéramos señalar, o se señalan países que pudiéramos identificar que son países que tienen una cadena láctea. O sea, en todos los países del mundo se ordeña. Se ordeña cualquier animal mamífero, tú lo ordeñas y ordeña las camellas, ordeña etcétera, etcétera. Nosotros hablamos de países que tienen un sistema de producción láctea o tienen una cadena láctea, aquellos países que en alguna manera producen más de 10 millones de litros al año, que son pocos, o países que produciendo más de 1.000 millones de litros al año tienen una producción por encima del 55 litros personal. Con eso es que nosotros identificamos que en ese país hay un circuito lácteo. En los demás siempre habrá consumo de leche, etcétera, pero evidentemente no tienen impacto en términos de la economía, sino del autoconsumo. Hago esa diferenciación porque debo hacer la salvedad, y lo vamos a ver. China, que es el tercer o cuarto productor del mundo, no llega a los 55 millones de litros, pero produce más de 100 millones de litros al año, millones de litros al año. Por lo tanto, y en este sector tiene, en los últimos 15 años, tiene un impacto importante. Bueno, yo empezaría primero esta presentación hablando rápidamente de lo que es la evolución del rebaño bovino a nivel mundial. Nosotros podemos ver aquí en cortes cada 20 años, 1961, 81, 2001, 2021, cuál ha sido el posicionamiento de los 10 principales productores a nivel del mundo y de los países latinoamericanos, que sería el cuadrante de abajo. Vemos que entre los 10 principales productores en 1961 teníamos 2 países latinoamericanos,
Brasil, Argentina. Primer productor la India, segundo Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Y en términos de Latinoamérica tendríamos el tercer país a nivel latinoamericano, 13 a nivel mundial, México. Y Venezuela se ubicaba como sexto país a nivel americano, 29 en la cadena de los países mundiales, con un rebaño de 6.500.000 cabezas para el 1961, cuando el mundo contaba con 1.000 millones de cabezas. En el 81 vemos que Argentina y México se incorpora como tercer país entre los 10 principales productores. Venezuela sigue manteniendo una posición sexta a nivel latinoamericano, 25 a nivel, y así vamos evolucionando hasta que vemos que en el año 2021 Brasil, Argentina y México están ubicados como países latinoamericanos. Los 3 primeros latinoamericanos siguen en los 10 primeros. Venezuela, con la cifra del rebaño oficial, y aquí hago la salvedad, estas son cifras de FAO, ¿no? Y las cifras de FAO respetan, lo que hacen es repetir las cifras oficiales. Debo hacer que para este año ellos reportan 16 millones, pero hacen la aclaratoria que no es una cifra oficial, sino es una estimación. Y ahí entramos en los últimos 20 años, fue la aclaratoria que dije, donde Venezuela es el único país a nivel latinoamericano donde existen hasta diferencias del 40% en términos de lo que son las estimaciones privadas con respecto a la información oficial que da el gobierno. Dicho por la FAO en informes que ha hecho con la Federación Panamericana de Leche. Ok, si nosotros entonces veamos cómo ha evolucionado, ¿no?, la evolución de la cadena de valor venezolana de la leche. Lo primero que quiero señalar, y me permiten que a lo mejor voy a ser muy repetitivo en la presentación, pero que difícilmente nosotros destacamos, y es que la lechería venezolana en su altísimo nivel es una lechería que se desarrolló en clima tropical, no que está en la zona intertropical, sino que además que de este país que está en la zona intertropical, con un clima tropical, entendiendo que las ganaderías bovinas vacunas son normalmente familias de animales de climas templados. En términos bovinos, la familia que podemos conseguir, que es el Bos índico, es una familia de producción de carne, no de leche. Ciertamente también existe entre los bovinos la familia de los bubalis, que son los búfalos que sí son de producción tropical. Pero en términos de lechería tradicional que hemos hablado, la lechería se da en zonas altas. Y Venezuela, durante 60 años, ¿no?, o 80 años, que vamos a ver, ha desarrollado una ganadería en clima tropical. ¿Qué llamamos clima tropical? Bueno, la ganadería que estando en la zona intertropical está en lo que llamamos las áreas de clima tropical, que no son otras sino aquellas que están atravesadas por los ecuadores tropicales, el ecuador térmico, la línea roja, el cinturón de lluvias tropicales, el azul, la vaguada tropical y la zona de calmas tropicales, que está en amarillo. Cuando nosotros determinamos esa zona de clima tropical, vemos que en la zona intertropical solo 2 o 3 países de Centroamérica, Colombia y Venezuela, más las Guayanas, pero las Guayanas no tienen población como para poder hablar que existe un sistema de producción láctea, son las que están con clima tropical. La producción de Brasil está fuera de lo que es la zona tropical. Ojo, países que están ahí, el clima tropical se da en aquellos territorios que están por debajo de los 1.000 metros de altura, ¿no?, donde existe una temperatura permanente todo el año por encima de los 18 grados. En el África vemos que es la parte subsahariana, la que es la zona de climas tropicales, ¿no? Y en el Asia se abre un poco más el espectro del comportamiento de las zonas climas tropicales. Bueno, en esa zona
hay 41 países, de los cuales 4 tienen un sistema de producción láctea. O sea, producen más de 1.000 millones de litros al año con un per cápita por encima de los 55 litros. Guyana tiene un per cápita de 71, pero solo produce 55 millones al año, o sea, porque tiene 600.000 habitantes. Entonces son solo 4 países los que tienen clima tropical. De esos 4, 2 solamente, su producción está en ambientes de clima tropical. Porque Costa Rica y Colombia, la producción láctea en ambos países se dan en las serranías, fundamentalmente. Digo tradicionalmente, ciertamente en Colombia en los últimos 20 años ha venido bajando, o sea, o ha empezado a ser expulsada de las zonas altas. Pero Colombia, el grueso de su ganadería y de su producción de leche se da sobre los 1.000 metros de altitud, sobre todo lo que son las planicies o serranías andinas, y en Costa Rica en toda la meseta central volcánica. Por lo tanto, gran parte, por no decir el mayor volumen de su leche se da con ganaderías de clima templado, ganaderías puras, que no es el caso de Venezuela y la India. En el caso de la India, su gran producción casi la aporta fundamentalmente el ganado bufalino, con aportes de ganado vacuno bovino, donde sus rendimientos son muy bajos, entendiendo además que por razones religiosas esos animales no se sacrifican. Por lo tanto, Venezuela es el único país, con la India, pero Venezuela es el único país que ha tenido el desarrollo de una lechería a partir de ganados bos-tauros, adaptados históricamente después del descubrimiento de América, adecuados aquí por 400 años y después a través de mestizaje que se han ido adecuando a lo que es la lechería venezolana. Ok, ese ganado llega a Venezuela en 1498, en el tercer viaje de Colón, fundamentalmente con razas ibéricas como el rubio gallego o el asturiano de la montaña, que llegan a Venezuela, llegan a Margarita por cabotaje, pasan a Coro, de ahí bajan al Tocuyo, se meten por el cañón de Portuguesa e invaden todo lo que son los llanos, lo que por 400 años estabilizó, o hasta principios de 1900 estabilizó lo que pudimos ser que es la ganadería cárnica llanera, que por mucho tiempo fue la base de exportación, no de carne, de cueros. Entendamos que San Fernando se convirtió en un gran centro de distribución de cuero, no era ni siquiera de carne. Y que del Tocuyo migró hacia Occidente, entró en los terrenos de Colombia, y ahí conseguimos los famosos criollos limoneros o de amarillo de quebrada. Ok, después de 400 años, ciertamente a principios se dio lechería alrededor de las zonas urbanas, donde tú ordeñabas animales, al principio zonas urbanas de la costa, en Piedemonte, de la cordillera de la costa, etcétera, que se ordeñaban y se corrían los ordeños y se vendían esa ganadería. Posteriormente, en 1925, la gobernación del Distrito Federal establece la obligatoriedad de pastorizar, pero no es hasta 1941, cuando el presidente Isaías Medina Angarita, preocupado por las fuertes importaciones de las petroleras de leche en polvo, evadiendo lo que es el consumo de la leche en forma regional, en la zona de Maracaibo, etcétera, hace un convenio con Borden, que era la principal empresa importadora para los campos petroleros, que se asocia con Nestele y fundan Indulac, y se le da 15 años de excepción arancelaria para poder importar leche en polvo en la medida en que construyeran una planta procesadora en Venezuela. Y ciertamente se crea Indulac, se empieza a construir la primera planta en 1941,
y en 1943 entra en operaciones en el sur del lago, en la población de Santa Bárbara del Sur. Pero entiéndase, era una planta de pulverización de leche, no era una planta de pasteurizado. Y esa planta por 15 años empezó a recibir leche, ¿no? Y su comercialización se hacía por vía fluvial. No había para la zona carreteras de interconexión de lo que era el sur del lago con el centro del país, que era donde estaban las grandes poblaciones. La leche se acopiaba por vía de piraguas y la planta, la recepción de leche original fue un puente, fue un muelle sobre el río, sobre el río, ay, la memoria. Bueno, ahorita me... Escalante. No es, ¿ah? Escalante. No, Catatumbo, bueno, Escalante. No, el río que pasa por Santa Bárbara, se me pasó ahorita la... Bueno, pero por ese mismo río salían los barcos en vía fluvial y por vía fluvial se llevaba esa leche en polvo a Maracaibo, segunda ciudad, a Puerto Cabello para abastecer todo el centro y a Caracas. Y hasta de 1943 hasta 1958, Nulac fue la empresa fundamental que tuvo una comercialización a nivel nacional a través de leche en polvo, ¿no? Que se fabricaba en Nulac, con una excepción arancelaria para la importación. Esa excepción dio primero que mientras tú recibías 1 litro de leche, podías importar 2 kilos de leche, que era el equivalente de 16 litros, y después se fue ajustando. Y Nulac empieza a crecer con la excepción hasta 1958, llega casi a procesar 100.000 litros de leche diarios en esos 100 años, y otro proceso a través de la Corporación Venezolana de Fomento, la CDP, a reunión de productores, promueve la creación de pasteurizadoras y crea 4 grandes cooperativas, fundamentalmente Upaca en Maracaibo, Prolaca en Barquisimeto, Silsa en la zona central, Proyosa en el oriente del país. Empresas que se crearon como empresas asociativas, pero todas terminaron siendo empresas familiares de uno de los principales socios. Posteriormente, aprovechando la década del 55 y 65 y la migración de mano de obra calificada, especialmente italiana, con excepción de Pasteurizadora Táchira, ¿no? Que fue un insigne venezolano que estudió en Estados Unidos, y hizo un posgrado en Francia en términos de lechería, el doctor Branger. Las demás queseras que se fomentaron fueron básicamente empresas familiares fundadas por italianos. Zulia Láctea en Maracaibo, Flor de Aragua en la zona de Monay, y La Toca en la zona de Caja Seca, Quenaca en Yaracal y Leacto Los Llanos, hoy Óptimos en la zona de Portuguesa. Por último, en ese periodo se promovió la inversión extranjera y se crean 2 empresas asociativas con capital extranjero. Inlaca, Iván Darío Maldonado se asocia con Rockefeller y crean Inlaca, y la PECA se asocia con un grupo de productores en la zona de Maracaibo y se crean en la PECA e Inlaca empresas. ¿Qué pasa? Ya empezando el año 1960 con la política de sustitución de importaciones, se establece la famosa nota 2 para las importaciones, contingentando las importaciones de leche a lo que puede ser la producción nacional. Y entonces en ese periodo de 23 años, entre el 60 y el 73, Indulac desarrolla 3 plantas más, además de Santa Bárbara. Desarrolla una planta en el Guayabo, otra planta en el Vigía, y crea la planta de Machiques, la cual la segunda ampliación se da en 1973 en lo que llaman la 4ª línea, que era en sí mismo una réplica de la planta global que estaba en el Vigía de 400.000 litros. Entonces queda Machique con una capacidad de procesamiento de 1 millón de litros diarios, el Vigía 400.000 litros. La original
Santa Bárbara de 280.000 litros y 80.000 litros la pequeña que estaba en el Guayabo. Eso es a partir de la sustitución de importaciones que se da hasta el año 73. Ok, en ese periodo el crecimiento fue constante y vertiginoso. Pasamos desde 1948, que estábamos sobre unos 125 millones de litros al año, a llegar a los 1.000 millones de litros en el año 70 y en el año 73, y el per cápita pasó de unos 27 litros persona año a 95 litros persona año en el año 1973. Cuando vemos qué pasa entonces, veamos qué pasó con el circuito lácteo en 60 años, a partir de 1961. O sea, desde el 61 hasta 2000, de 1961 hasta 2021. Ok. En esos 60 años se empieza, bueno, en la década de los 30 ganaderos de Carora empiezan a hacer cruces del amarillo de Quebrada Arriba con el pardo suizo, sale la raza Carora, y en todo este periodo de crecimiento en la cuenca del lago Maracaibo salió lo que llamaban el mosaico periganero, que no era otra cosa que la mezcla de esos ganados criollos con ganados puros, pero también con ganados ya del criollo llanero, el cual desde a principios del siglo empezó a ser cruzado con cebú, y por absorción ese ganado criollo en el llano se convirtió en un ganado tropical cebuino bosquín, que con ellos, mezclas cruzadas de ese ganado con los ganados criollos originalmente, y ciertamente apoyados por ganados puros, dos tauros lecheros, ¿no? Se empezó a generar todo un mosaico que se estabilizó en lo que vamos a decir en toda la primera zona, y se llamaba de ganadería de doble propósito por leche y carne. Más adelante, y estando aquí presente el doctor Landaeta, veremos, lo cual yo comparto su teoría, que ese ganado de doble propósito, que empezó como doble propósito, especialmente en los últimos 15 años se convirtió en un ganado de lechería tropical, en la medida en que esas fincas que producían leche y carne se empezaron a concentrar fundamentalmente en leche. Después del 2008, y vendiendo el maute, pasaron un sistema de vaca toro a vaca maute, y el engorde se hacía ya fuera de la finca. Por lo tanto, esas fincas terminaron siendo básicamente de leche. Ok. Aquí vemos lo que ha sido la evolución. Vemos hasta el 2001 las estadísticas oficiales a través de los distintos censos. La reporta FAO, que en alguna manera convalida la información pública distribuida por el Ministerio de Agricultura y Tierra. A partir del 2001, cuando se publica la Ley de Tierra, empieza la diferenciación. O sea, el gobierno nacional, a través de los informes, primero de los informes o memoria y cuenta de los ministros, dan una serie de valores de cuál era la dimensión del rebaño, y bueno, como era un informe político, dependían de los cambios de ministros, ¿no? Y llegó un momento en que un ministro hizo un ajuste, dio por 2 años una cifra, después regresó el mismo ministro otra vez y ajustó para lo que él venía diciendo antes, y bueno, esa era la cifra. Pero vemos que en ese periodo de los primeros 10 años, vamos a decir, de la Ley de Tierra, esa Ley de Tierra lo que primero afectó fue a la ganadería más que a la agricultura. ¿Por qué? Porque, bueno, fundamentalmente se basaba en los terratenientes. Y bueno, los terratenientes normalmente eran ganaderos, sin entender que en el llano la capacidad de sustentación es 4 hectáreas por un animal, que puede ser distinto en el sur del lago, donde tú puedes tener 2 animales por hectárea. Entonces eso no importaba, era el que tenía mucha tierra, se invadía. Hubo mucho golpe a ganadería. Tenemos a Topillero en Cogede, tenemos Alto el Frío en Apure, tenemos la Hacienda Bolívar en el Zulia, etcétera. Por lo tanto, se afectó. Pero en el 2008, en 2009, se hace un censo, y ese censo da 12.900.000 cabezas. A partir de ahí, nosotros en Belecar, y después se hizo una evaluación en el 2020 del rebaño,
utilizando nada más el comportamiento del movimiento del rebaño vamos a decir, decretado o publicado por el gobierno, ¿no? Dando la misma movilidad o crecimiento interanual, se hace una estimación y se llega después que se hizo un trabajo aprovechando toda la información de los planes de vacunación antiaftosa, etcétera. Indecal publica una cifra para el 2020 sobre los 10.800.000 cabezas. En ese periodo, no puedo dejar de sentar que entre el 2008 y el 2015 es donde empiezan todas las grandes expropiaciones de empresas, ¿no? Ya no es con la ganadería, sino se meten con las empresas. En el 2010 se nacionaliza la empresa principal láctea del país. Ok, aquí vemos lo que fue el movimiento entonces entre el 2008, desde el censo de cómo se movió el rebaño de 12 millones a una estimación de 11 millones, y como vemos lo que se hizo fue tratar de manejar el mismo comportamiento interanual partiendo de una cifra del censo oficial que publicó el ministerio para poder estimar lo que pudiera ser el rebaño en términos reales, a pesar que las cifras oficiales publicadas por FAO, dadas por el gobierno, diferían prácticamente en un 30% con respecto a la dimensión de lo que es el rebaño total. El otro efecto que podemos ver que a partir del 2008 se empieza a evidenciar es el que, a pesar de que el rebaño se ve reduciéndose, empieza a crecer la proporción del rebaño bufalino en ese rebaño total. Y eso tiene una gran explicación. ¿Y por qué se da a partir del 2016-2000, que es cuando empieza a profundizarse la crisis humanitaria en Venezuela? Bueno, porque el rebaño bufalino empieza a invadir tierras, empieza a ubicarse en tierras donde había ganado de cría, básicamente donde no se hacía leche, que eran zonas de los llanos bajos, zonas inundables, ideales para la producción de leche en términos de un rebaño bufalino que se sentía en medio ambiente. Y ahí empieza a desarrollarse una lechería fuera de las zonas tradicionales donde se producía leche, ¿no? Fortaleciendo lo que puede ser una producción informal. Al incorporar los llanos bajos de Barinas, de Cojedes, el estado Apure o de Guárico y Anzoátegui a la producción de leche, donde hasta más o menos 2007, 2008, lo que había era un rebaño de cría, del rebaño de cría donde se producían los mautes que después eran levantados en los llanos medios de los llanos. Ok, vemos que entonces para el 2022 el rebaño nacional tiene un componente casi de 58% de ganado tropical, ganado mestizo vacuno, ganado bufalino, 36-22, 40% de ganado cebú como cría o levante y ceba de esa producción, y un 2% de lo que es el ganado especializado en la zona alta, que se ubicaba en la zona alta de los Andes o como ganado de altura. Ok, puedo señalar que nosotros en Belcar hicimos una estimación en base a lo hecho en términos de lo que era el componente del boj índico, boj tauro, bufalino, y podemos ver que el rebaño total, un 63% estaba en 5 estados, ¿no? Y llegaba al 85% en los 10 primeros estados. En cambio, el bufalino en 3 estados concentraba entre el 70 y 75%, y si añadía, 70%, y si añadíamos un cuarto estado, Monagas, ¿no? Llegaba al 75%. En otras palabras, el rebaño total bovino, fundamentalmente en 2/3 estaba en 5 estados, y el rebaño bufalino, ¿no? En 4 estados casi estaba en 3/4 del total de la existencia para el 2020. Ok, vemos entonces para el 2021 a nivel mundial dónde nos ubicamos. Entonces, como habíamos dicho, el ganado bovino para el 21, Brasil era el segundo productor del mundo, primero de Latinoamérica. Argentina en términos de rebaño. Argentina era el séptimo del mundo, segundo de América. México el octavo, tercero de América.
Venezuela, el quinto de América, 22, tomando la cifra de 16 millones, no de los 12 millones. Si fuera de los 12 millones, estaríamos en la posición 31, más o menos, o 32. Pero cuando vemos a ganado bufalino, vemos que Venezuela ocupa el séptimo lugar para el 2021, ¿no? Siendo el primer país con el rebaño más grande del mundo occidental. O sea, los países que en términos bufalinos superan a Venezuela en términos de dimensión de rebaño bufalino son países africanos o básicamente asiáticos, entendiendo que el búfalo de agua es de origen indio, ¿no? Brasil, que sería el segundo país latinoamericano, está ubicado en un puesto 11. Argentina en un puesto 20, que sería el tercer país con rebaño bufalino. Y aquí entonces se ratifica nuevamente. Venezuela tiene el rebaño más grande porque Venezuela, su ganadería trabaja en clima tropical. No así Brasil y Argentina, que evidentemente su ganadería lechera se da en climas templados o en zonas con altitud que manejan, pueden estar en forma estable ganados de climas templados. Ok, la producción de leche en Venezuela, una actividad en clima tropical. Bueno, creo que además, y yo insisto y paso a ser casi reiterativo con lo del clima tropical, porque ciertamente somos el único país que produce leche en clima tropical, y eso no lo hacemos valer. Ahí hay una cultura, ahí hay un conocimiento, ahí hay un goodwill, un know-how, que significa Colombia tiene 10 años que empieza a bajar su ganadería de la sierra. Nosotros tenemos 30 años ordeñando, 40, 50 años ordeñando en la cuenca del lago de Maracay. A ver a quién le enseñan a ordeñar con clima tropical en todo lo que es la cuenca del Magdalena. ¿De quién o quiénes son los que pueden enseñarle a los colombianos a ordeñar en clima tropical? Los primeros 40 años del desarrollo de la lechería venezolana se dio en la región centro-noroccidental con la cuenca del lago Maracaibo y evidentemente en la zona alta de los Andes, un pequeño rebaño de altura o de razas puras. Después, si nosotros vamos a 1983 al 93, la lechería venezolana se extiende a los llanos medios y altos occidentales, al Piedemonte Sur, andino, se extiende a todos los llanos centrales, a los llanos centrales medios y altos, ¿no? Y se desarrolla una ganadería en la parte nororiental del estado Bolívar. Y eso nuevamente, básicamente, lo fomenta la industria de la pulverización. Y por eso vamos a ver la otra gran característica de lo que significa el patrón de consumo. Pulverización, y no puedo dejar de citar que evidentemente en este periodo pasteurizadoras hasta el año 1993 se van consolidando pasteurización, pero como lo demostraré más adelante, el 40-45% del consumo aparente venezolano en su historia, no, hasta 1900, hasta el 2015, en un 40-50% era leche en polvo. Único país del mundo que tiene esos niveles de consumo aparente y directo por parte de su población. Ok. La industria pulverizadora, con asistencia técnica a sus proveedores, lideriza el acopio de la producción de leche, logrando el nivel más alto de su historia, expresado en un per cápita de 94 litros y 1.700 millones al año, observado en 1993. Para el citado año, el C3, ¿qué es el C3? Concentración de la producción de las tres principales empresas industriales era de un 65%. Las tres pulverizadoras procesaban el 65% de la leche que se producía en Venezuela. Volvamos, 2010-2023. La lechería venezolana, resultado del crecimiento de la ganadería bufalina tropical, se extiende a los llanos bajos inundables. Región hasta el 2010 era dominante el rebaño bovino. Lo que pasa es que yo creo que me salté una ganadería. Me salté esta, 1993-2010.
La apertura comercial y la transferencia propietaria del capital nacional de las dos principales empresas lácteas del país, una en el 94 y otra en el 95, a empresas multinacionales, sobre todo desechando en la principal empresa más grande, la cooperativización, la cual contaba con más de 2.000 accionistas y que fue transferida a una empresa transnacional que tristemente 7 años después y mundialmente fue reconocida como una gran estafadora con la comercialización de la leche en polvo. Desarticuló la industria pulverizadora nacional, sustituyendo gran parte de la demanda estimada de leche en polvo con producto importado. En el 2010 se expropia la principal empresa pasteurizadora. Con esto lo que quiero decir es que en ese periodo 93-2010, con la apertura económica, la eliminación de la nota 2 y con la vamos a decir, destrucción de las dos principales empresas procesadoras de leche, el consumo aparente que se había consolidado de leche en polvo siguió, pero su gran componente lo empezó a suplir la leche importada, y aquí se crearon se llenó el país de llenadoras del sector comercial que lo que hacía era importar leche en polvo, envasarla y venderla, y no sabían si una vaca tenía 3 cuartos, 2 cuartos, etcétera, pues nunca en su vida habían visto una vaca. Ese fue el proceso del 93 al 2010. Y en el 2010 se termina de ya expropiar y liquidar la gran empresa que era Lácteos Los Andes para ese momento. Ok, vemos la lechería venezolana entre el 2010 y 2023 crece cuando se extiende a los llanos, como ya señalamos, con el desarrollo de lo que es la ganadería bufalina en áreas que básicamente la actividad ganadera era una actividad de cría, era un rebaño de cría, empieza a ser un rebaño de doble propósito. Ok. En resumen, durante 80 años, el 95% de la leche producida en Venezuela se da en clima tropical, por medio de un rebaño doble propósito vacuno-bufalino y un 5% de ganaderías puras en la zona alta de los Andes. Ok, importante destacar, la producción láctea de Venezuela, 95% tropical, se ha desarrollado en clima tropical, a diferencia de la producción colombiana, que se da en gran medida en clima semitemplado, mayor a los 1.000 metros de altitud y con temperaturas entre 12 y 23 grados. Esa es la gran diferencia en dos países que tienen una geografía muy parecida, pero que Venezuela desarrolla su lechería en clima tropical y el desarrollo tradicional de la lechería se da en forma natural y espontánea en climas templados porque ahí vivían naturalmente. En Venezuela la lechería se desarrolla por el impulso, el apoyo y la inversión que las empresas hicieron en asistencia técnica, en soporte al sector ganadero para desarrollar una ganadería que se adecuaba a un clima que por naturaleza no era un clima natural para la producción de leche. Producción láctea a nivel mundial, importaciones, exportaciones, rápidamente. Queremos destacar que los principales países productores de leche tenemos primero, aquí aparece la India, se borró. El primero es la India con 177 millones de litros, ¿no? 177 millones de litros. Después la Comunidad Europea con 149. Estados Unidos, Pakistán y China. Vuelvo a insistir, Pakistán y China, el 50-60% de su leche viene de ganadería bufalina porque están en zonas tropicales. Ok, vemos que los 6 principales países de producción de leche, China se encuentra entre los 6 principales con 37 millones, pero también China se encuentra entre los exportadores, no aparece China. Vemos que las exportaciones de lácteos en alguna manera solo son el 1.4% de la producción mundial, por lo tanto no es un commodity, se maneja por contratos a futuro, ¿no? Y cuando vemos los principales importadores, a partir del 2005 aparece China, porque China a partir del 2005-2008 abrió su economía, cambió su economía, occidentalizó su cultura y empezó a consumir leche y empezó a producir leche. Es el 4º productor del mundo, pero siendo el país con mayor producción, con mayor población, es
el gran importador, y en 2005 importó 159 millones de toneladas y 159.000 toneladas, perdón, y 1.000 toneladas año se importaron en estos son miles de toneladas, perdón, y 1.082.000 toneladas y 159 millones de toneladas. Ok, aquí lo vemos. Vemos que entre los principales productores del mundo, exportadores, ¿quiénes? Estados Unidos, que es el tercero, Unión Europea, que es el segundo, Estados Unidos, que es el tercero, Nueva Zelanda, que es el 8, pero el quinto productor de leche del mundo es el mayor importador de leche. Y eso se da precisamente por ese crecimiento. La China pasa de 14 litros persona año, va por 42 y quiere llegar a 120. Por lo tanto, todavía le quedan 20 años de importaciones, a pesar de ser el cuarto productor con miras a ir a ser el primero del mundo. La evolución de la producción láctea venezolana y consumo aparente. Aquí vemos entonces más o menos lo mismo. Vemos cómo la producción llega a los 1.744 en el año 87, máxima producción. Hacemos la misma estimación, el mismo comportamiento que pusimos para el rebaño, lo que es el comportamiento de la producción, ¿no? Y se hace una estimación. Repito, a partir del 2008 no hay cifras, por lo tanto son estimaciones. Esa se da en 1983. Una fecha es cuando Nestlé sale de Indulac, la fundadora de Indulac. La empresa pasa a ser una empresa privada, pero con capital estatal en 1988. Este es el periodo de Recavi. ¿Por qué en el 88 la mayor producción? Bueno, esta es la importación de las 130.000 novillas que empezaron a fundar con alimentos balanceados y que a partir del ajuste del 88 empiezan a ser sacrificadas, cae violentamente, vuelve a subir lentamente con la UTAC, vuelve a caer y desde ahí empieza a tener un comportamiento más o menos regular y constante en los últimos 25 años. Yo quiero destacar que después de esa producción de 1744, el país se ha movido entre un máximo de eso y un mínimo de 2.200. Quiero señalar que lo que fue el crecimiento de estos primeros 40, 60 años, si nos vamos al 43, si nos vamos de 61, empieza a estabilizarse, Y eso no es más que lo que pudiéramos nosotros afirmar, que el esquema de producción, la base de producción, dio su resultado en una sustitución de lo que era un ganado básicamente criollo o un ganado que se utilizaba para carne, donde por el mestizaje se le empezó a dar posibilidades de crecimiento, pero llegó a un sistema que más o menos agotó el esquema de la posibilidad de crecimiento. Vemos que a partir del 2008, cuando China entra a comprar al mundo internacional, suben los precios internacionales. Esa ganadería de doble propósito sufre un cambio porque el precio de la leche a puerta de finca se duplica, no así el precio de la carne. Por lo tanto, se podía inferir que esas pequeñas unidades de producción cambiaron de un sistema vaca toro a vaca maute, vendiendo el maute para que lo pudieran los pequeños productores lecheros, que en vez de levantar el macho hasta toro gordo, vendían el maute, y esa capacidad de sustentación la sustituyeron levantando hembras. Un hecho significativo. A partir del 2008, Centro dejó de producir solamente machos para la producción de carne y empezó a sacar F1 probados para la producción de leche. Algún elemento hay del crecimiento de lo que fue la producción de leche bajo ese sistema de doble propósito, entendiendo que la rentabilidad que daba la producción de leche, desprendiéndonos del macho al destete y usando la máxima capacidad en el ordeño, le daba mayor seguridad económica a ese pequeño productor. Bueno, luego de 28 años de crecimiento sostenido de la oferta láctea nacional, al pasar de
de una oferta láctea de 458 millones en el 61 a 1.700 en el 88, crecimiento de 334%. Entre el periodo 89-21, la producción nacional se mueve alrededor de una franja promedio de 1.500 millones de litros, o sea, con un crecimiento de variación de 18% más o menos. Importante destacar que a partir del año 2008 la producción nacional tuvo un proceso de crecimiento sostenido. O sea, a pesar de eso, de esa estabilización, el componente que eleva ese promedio a 1.500 se da después del 2008, por las razones que le señalaba. Y aquí lo dejo para el profesor Landaeta, ¿no? ¿Cómo dejamos nosotros o cómo podemos nosotros inferir sobre la estructura de ese rebaño que hoy nos da alimentación y producción de leche para recuperar un crecimiento sostenido? Bueno, creo que es necesario un cambio tecnológico. Y por ahí sucede primero la ganadería regenerativa, evidentemente para poder garantizar, pero sobre todo el desarrollo del ganado doble propósito tropical, como lo dice mi querido profesor, y lo único que hago es repetir lo que él dice en el sentido que le doy gran sentido. Señores, ese doble propósito que se convirtió en una lechería tropical, hay que convertirlo en un doble propósito tropical. Muy sencillo, dejemos de seguir cruzando con animales botauros lecheros que no tienen capacidad de producir un macho con capacidad de generar carne, a un doble propósito con animales alemanes de doble propósito, que garantizan esos mismos 2.500, 3.000, 4.000 litros con lactancia, pero te sacan un macho que tú puedes sacar como toro gordo entre 18 y 24 meses y no entre 30 y 36 meses, como es lo que nosotros estamos viendo. Ese cambio, sobre todo en toda la zona de los llanos medios occidentales, no tiene competitividad. Y por mucho que crezca el búfalo, su búfalo va a crecer zapatero su zapato. El búfalo en los llanos bajos inundables, donde no se puede producir leche con ganado vacuno. Pero en las zonas donde podemos producir con un mestizaje, y un mestizaje de doble propósito, que podemos sacar un promedio de lactancia sobre los 3.500, 4.000 litros y un macho entre los 18 y 24 meses, seguro que en 10, 12 años nos garantiza el crecimiento para poder llegar al autoabastecimiento. Hasta aquí lo dejo, porque lo demás que lo diga el doctor Landaeta, porque como dije antes, zapatero su zapato, y es el doctor Landaeta el que tiene claro el cómo hacerlo. Yo aquí estoy simplemente repitiendo lo que he podido más o menos aprender con él. Destino de la producción láctea nacional y consumo parejo. Ok, aquí vemos entonces cómo ha evolucionado esa área. Vemos cómo el crecimiento fundamental de la leche hasta 1989 básicamente se dio en base al procesamiento industrial de esa leche, que son las barradas, al apoyo, desarrollo, estímulo que dio la industria buscando a que se produjera leche en Venezuela. La parte informal era totalmente marginal. Nosotros vemos aquí, la línea negra nos da cuál es el procesamiento industrial. A partir del 89, como dije, ¿no? Empieza a crecer la informalidad, baja la producción, el procesamiento. ¿Por qué? Porque parte del consumo se empieza a concentrar en importados. Empieza a crecer la informalidad cuando se destruye la estructura industrial que existía y que garantizaba ese crecimiento. Se mantiene más o menos estable hasta que llegamos al 2013 con la crisis y la emergencia humanitaria compleja, donde la industria cae de un 65% de procesamiento a un 18% en solo 7 años. Debemos ver que aquí la industria pasó de un 98% en este año, que bajó a un 80, 78%, pero de aquí baja de ese 78 a 18% en los otros últimos años. La caída aquí fue de un 20%, aquí fue de un 70%. Esa es la estructura que hoy tenemos. Aquí vemos, tuvimos un crecimiento, la producción se estabilizó
pero la producción industrial a partir del 2013-2014 cae brutalmente en términos de lo que es las características o el destino del uso de la leche. El análisis de la evolución de la lechería venezolana es importante destacar que salvo en los últimos 7 años, durante 53 años, una proporción del 65-80% tuvo destino en el sector industrial para su procesamiento. Tristemente, en los últimos 7 años, como resultado de la situación de la emergencia humanitaria que vive Venezuela, el sector industrial ha reducido su participación en el acopio de la leche producida en el país de un 85% a un 15-8%. Pero además, cuando vemos el consumo, aquí estamos viendo las importaciones. Básicamente el 80% es leche en polvo, entre un mínimo de 80 y un máximo casi de 100% en términos de lo que eran las importaciones. Si nosotros vemos el siguiente, al evaluar el proceso de importaciones de leche en polvo de leche en Venezuela, en el lapso pedido vemos que básicamente se ha concentrado en leche en polvo más del 80% y muy especialmente en leche completa. O sea, de ese 80% que era leche en polvo, el 98-100% era leche completa. ¿Y por qué? Porque era una importación para el consumo directo, no para el uso industrial. Importante destacar que la importación de leche en polvo completa en Venezuela siempre se ha caracterizado para ser distribuida directamente para su consumo y no para su consumo industrial, uso que normalmente tienen los países exportadores. Y aquí debo decir algo importante: todos los programas sociales, excepción del base escolar, pero el 60-70% de los programas sociales que se dieron en apoyo de transferencias del Estado a la población se dieron en leche en polvo, que no era otra cosa que dar un subsidio a la importación. O sea, por lo tanto, en ningún momento se apoyaba la producción nacional. Ok, lácteos de origen nacional, vemos cómo vemos que la producción del 97 para acá, como digo, que estabilizada, se mueve para arriba y para abajo, pero más o menos constante, y lo que va variando en términos del consumo aparente son los niveles de importación que se dan en uno u otro año. Ok, aquí vemos nosotros lo que es el consumo por producto. Vemos lo que es la leche en polvo nacional, la leche en polvo importada, o sea, el azul oscuro nacional, el azul medio importado, el azul claro leche pasteurizada, el amarillo queso y el rojo la informalidad. Y vemos cómo se va moviendo. En la línea podemos ver en cierta manera el per cápita de leche nacional. 54 llegó a 90, la línea negra oscura llegó a 94 y después empezó a bajar 40 y se ha estabilizado en 50-55. El per cápita total de consumo llegó a 155, 143 con el componente importado, después empezó a bajar y cae brutalmente cuando caen las importaciones, evidentemente en los últimos. Se puede apreciar que durante los primeros 54 años de los 60 en estudio ha sido la industria un factor fundamental en el desarrollo de la lechería nacional, y que a nivel de consumo el componente importado, donde la importación, el componente importado, donde la importación de leche en polvo completa durante los 60 años no ha bajado de un 88% del total importado. Ok, el evaluar el consumo lácteo en términos per cápita, como lo vimos, consumo de Venezuela en 60 años solo ha superado en un periodo de 12 años los 120 litros que recomienda la FAO, y en los últimos 7 años ha caído a la mitad de lo que son las necesidades mínimas para garantizar la seguridad alimentaria. Como vemos, y de ese consumo, vemos que el componente de leche en polvo siempre ha estado entre un 50, mínimo 40, máximo 60-66% del consumo directo ha sido leche en polvo, aún en la crisis, que baja un poco a 25. En otras palabras, si nosotros podemos ver lo que es el consumo aparente por categoría de producto en el 2014, la leche en polvo representó el 48%, las leches líquidas 10% y quesos un 42%, donde el industrial solo 8%, y ya el queso industrial un 34% y el informal un 8%, 2014. Entonces, ¿qué ha pasado con el queso? Y aquí, para empezar a terminar, porque ya me he tomado más del tiempo, ¿no? Vemos aquí que los quesos
Han venido creciendo a medida que va creciendo el tiempo, van bajando los otros lácteos, ¿no? Vemos en el total de quesos, aquí lo vemos en términos porcentuales, el queso era la mitad del consumo, en cierta manera, y después empezó a crecer y a bajar los otros lácteos, sean leche en polvo, estoy hablando de producción nacional, bajando el procesamiento, sea leches líquidas o leches en polvo. Ok, pero cuando hablamos de queso, vemos que a partir más o menos de 2013, el crecimiento de la informalidad se da brutalmente, reduciéndose la producción del queso industrial. O sea, el problema de la insalubridad en la oferta láctea empieza a crecer brutalmente. Y yo haría una separación, esa informalidad se la divido en dos. El queso artesanal, que es el queso en finca, o sea, el ganadero que sale de la comercialización de leche cruda para vender el producto seco, pero procesado, el que procesa su propio ordeño. O sea, deja la comercialización de la leche para procesar su propio ordeño y vender el resultado de su ordeño, lo llamamos queso artesanal, a diferencia del queso rural, que es aquel queso que se fabrica en los pueblos, de pequeñas establecimientos que le compran a 4 o 5 ganaderos y fabrican eso. Eso ha venido creciendo fundamentalmente por una sencilla razón. El valor del litro de leche equivalente en la venta de un queso en finca, es un 10 a 15% más que vender esa leche como leche caliente a puerta de finca. Por lo tanto, ese ganadero entendió que si yo tengo que vender leche caliente a puerta de finca, la tengo que vender ese día porque al día siguiente se me echa a perder. Si yo hago queso y lo meto en un barril con sal, lo puedo vender 2 veces a la semana. Voy a ganar menos y tengo menos sacrificio o menos pérdida de producto. Por eso es que se ha consolidado esa ganadería artesanal, vamos a decir, o de ese productor artesanal. El crecimiento de la oferta de queso artesanal se aceleró en el periodo de la emergencia humanitaria compleja, gracias a la extensión de la frontera agrícola láctea, al incorporarse la ganadería bufalina en zonas donde no existía leche, ya no bajo inundable, dando respuesta económica rápida a pequeños productores para garantizar semanalmente su sustento familiar. Resulta que en el estado Apure, para sacar un ejemplo, en los últimos 8 años ha nacido lo que llaman el mercado de los quesos. Por vía fluvial, en Curiara, etcétera, un pequeño productor saca 20, 30, 40, 50 kilos, lo lleva al mercado de los quesos el viernes, ahí lo vende y ahí compra la harina pan, la harina de trigo, el aceite, el azúcar, la sal, y se regresa en su Curiara y ese es el abastecimiento de la familia, porque lo hace semanalmente, mientras siembra la lechosa que a los 5 semanas puedo vender y recupero, o si estoy cebando un cochinito que me llevo 2 meses. Semanalmente puedo generar recursos para alimentar a mi familia, ordeñando. Empezó a ordeñar animales blancos y después se dio cuenta que el búfalo le daba más rendimiento en menos espacio y le generaba menos problemas. Y por eso crece el búfalo en una zona donde su producción es natural. Ok, un esquema de asociatividad empresarial le permitirá a la ganadería artesanal del queso garantizar inocuidad e integrarse competitivamente en la cadena de valor del circuito, garantizando eficiencia productiva y eficacia económica. Señores, lo que conocimos por 60 años, industrias nacionales que apoyaban la producción, eso no. Hoy, el futuro seguro será que se desarrollarán plantas pasteurizadoras regionales para las ventas regionales, pero esa ganadería, ese queso artesanal, esa ganadería, en la medida que haga asociatividad, va a tener su espacio. Y esa es la situación de una España y de una Francia, donde el queso artesanal es uno de los principales oferentes de productos queso. Nosotros ya logramos eso en un cambio estructural que ha dado la lechería. Lo que tenemos que apoyar es cómo ese pequeño productor se asocia. ¿Para qué? Se asocia para comercializar su producto, pero se asocia también para apoyar a sus asociados en transferencia tecnológica, en aplicar buenas prácticas de ordeño, en aplicar buenas prácticas de manufactura y, ¿por qué no?, en crear fondos de estabilización económica o fondos parafiscales para buscar hacer. Ese es el reto que tenemos a futuro con lo que es hoy el 40% de la producción nacional, 47% del producto queso que tenemos.
Y para cerrar, nosotros no podemos ver a futuro sin entender lo que pasa en Colombia, porque somos dos países con la misma realidad. Aquí vemos lo que es la producción de leche en Venezuela. Vemos cómo creció, bajó, etcétera, en términos de producción. Aquí tenemos lo que fue la producción en Colombia. Llegó, subió y se quedó arriba, en cierta manera. Aquí vemos que Venezuela y Colombia son dos países de concentración espacial que conforman una sola cuenca lechera que puede venir desde Monaga y llega hasta el Huila, si se quiere, en alguna manera. Pero es una sola cuenca. Cuando usted va al resto, los siguientes lecheros los va a conseguir por allá abajo, por Ecuador en la parte de abajo y en el Perú, bueno, ya llegando casi a Bolivia. Esta es una misma cuenca lechera. Son dos países que tienen tres cuencas lecheras. Una cuenca de trópico húmedo, una cuenca en términos de tierras altas y una cuenca de los llanos. Son tres productos donde existe una sola línea imaginaria, que es además la frontera viva más activa de Latinoamérica. Es imposible pensar en el desarrollo de la lechería en Venezuela divorciada de la situación del desarrollo y de la situación de la lechería en Colombia, en alguna manera. No existe la industria de leche en polvo, que fue la que marcó la diferencia en el desarrollo de la lechería venezolana versus a cómo desarrollarlo. Eso murió. Llegamos hoy a una realidad que más nos identifica con la realidad del crecimiento de la lechería colombiana, y la lechería colombiana ha empezado a bajar. ¿Por qué? Porque las flores, la agricultura pequeña, la pecuaria, está botando ese ganado para las zonas bajas o los llanos bajos para la producción, porque las tierras altas, las tierras costosas son para la agricultura de ciclo corto, que dan muchísimo más rendimiento, y evidentemente la ganadería siempre se consolida en tierras de menores rendimientos en términos agrícolas. Y aquí vemos lo que es, vamos a decir, la relación de lo que ha sido la producción de leche de Venezuela con respecto a Colombia. Empezamos con 3-1, llegamos a tener una relación de 2 litros a 1. Hoy, en los últimos 15 años, la relación está casi de 5 litros contra 1 de Venezuela. 5 litros en Colombia con respecto a 1 en Venezuela. Si lo vemos en términos per cápita, el per cápita binacional está por encima de los 100 litros per cápita, llega a 120, muy cercano a lo que garantizaría la seguridad alimentaria de ambos países. Pero cuando lo vemos desglosado, ¿no? Ese per cápita promedio que está aquí, que es la línea naranja, ¿no? Vemos el per cápita de Venezuela aquí abajo y el per cápita colombiano. Vemos que el excedente que está en Colombia es el déficit que está en Venezuela. No podemos desvincularnos de esa realidad. Consideraciones finales, y aquí cierro. 7 puntos que quiero dejar. Propiciar aceleradamente una salvaguardia del acuerdo binacional Colombia-Venezuela para el desarrollo de la vida. Debemos revisar, no puede ser que Venezuela, que es un país que está en terapia intensiva, te pongan a competir con un maratón de 42K con Colombia, que tiene un proceso de crecimiento sostenido y no tiene la crisis. Debemos buscar un waiver, debemos buscar un periodo de transición donde los dos países nivelen su economía productiva y ciertamente puedan formar una unidad de integración binacional. Y para eso necesitamos crear una zona binacional, y mi propuesta es que sea una zona binacional de administración binacional que sirva de buffer entre las dos economías. Son 27 municipios por la parte nuestra, no sé cuántos departamentos por la parte colombiana. Incorporación de los gremios de productores y profesionales vinculados al sector en las instancias de planificación y seguimiento de la ejecución de políticas públicas. Tenemos que dejar de ser lobistas ante el Estado. Durante 90 años en la economía petrolera, lo que nos interesaba era hacer lobby para ver cómo el Estado me daba un crédito preferencial, me metía en un programa. No, tenemos que exigir ser parte de la planificación y del seguimiento del desarrollo de una economía, de la economía que además debe ser 100% privada. Y para eso los gremios deben dejar de ser lobby para empezar a buscar ser copartícipe de la generación de las políticas a los efectos de apoyar a sus gremios como actores de generación de riqueza. Política comercial vista integralmente, toda la cadena,
diferentes subsectores, con contingentamiento de las importaciones en función de la restricción nacional, derecho de importación, me faltó poner la coletilla durante un periodo de nivelación o de transición. Miren, señores, el sector lácteo es uno de los únicos sectores donde la institucionalidad ganadera no se reúne con la institucionalidad industrial. El industrial por un lado y el ganadero. Entendiendo que ese sector, esa producción nació gracias a la industria y no nació como en muchos otros países como desarrollo espontáneo de una actividad agrícola. No, fue una actividad agrícola que fue estimulada, apoyada, supervisada y desarrollada desde la demanda de una industria que necesitaba para producir en condiciones climáticas que no eran las condiciones normales para la producción de leche. Hoy no se ni desayunan una vez al año en alguna manera. Entonces, ahí lo dejo en la reflexión. Cuarto, política pública alimentada a orientar a exigir leche líquida, natural y reconstituida, pasteurizada y UHT para los programas sociales. Dejemos de seguir manejando programas sociales con leche en polvo. Además, es hasta sanitariamente contraproducente, porque usted no tiene control sobre la salida del agua con la cual va a preparar esa leche que pudiera estar conformada de una leche en polvo de la mejor calidad del mundo. Pero cuando le eche una leche que no tiene las condiciones de inocuidad, hecho a perder el producto. Si voy a importar leche, ¿cómo lo hace? El primer importador de América de leche en polvo es México, pero no hay el nivel de consumo de leche en polvo que tenemos nosotros. Porque México, sus importaciones, el Estado creó una institución que se llama CONASUPO, Corporación Nacional de Subsidio Popular, la cual las importaciones creó plantas para reconstituirla y los programas sociales los reparte en leche pasteurizada. Miren, señores, una persona que está necesitada, si va a hacer 1 litro de leche, no, agarra un kilo de leche en polvo, le echa 8 litros de leche. Pero si necesita, en vez de echarle 8 litros de leche, dice, déjame echarle 9 o 10 para rendirlo para mi familia. Esa misma persona le da leche pasteurizada y no se atreve a echarle agua para rendirlo para beneficio de su familia. Ese es un problema cultural que hay que trabajar. Un programa nacional de capacitación en materia de buenas prácticas de ganadería y manufactura artesanal de productos lácteos, ya lo dije. Un programa nacional de capacitación y apoyo tecnológico en el manejo de prácticas de alimentación en FICA de la ganadería de leche de doble propósito a los fines de superar el modelo actual de pastoreo simple que demostró su agotamiento. Y por último, la promoción y fomento de la asociatividad empresarial para fortalecer la actividad del pequeño productor a los fines de ganar economía de escala que le permitan el acceso a los programas y acuerdos tecnológicos para lograr eficiencia productiva y eficacia económica, así como la posibilidad de crear fondos para fiscales que apoyen financieramente las actividades de la agricultura. Me disculpan ese último lapsus, pero en la penúltima versión del trabajo lo redacté rápidamente. No me queda más que decirle muchas gracias por su atención. Gracias, Rodrigo. Excelente tu presentación, muy nutrida de información y consideraciones útiles que nos colocan una perspectiva real de lo que donde estamos situados. Ahora pasamos para la sección esta de preguntas, en la cual la va a guiar el académico Eduardo Buró Castillo. Las preguntas que han sido formuladas por el chat y para que las respondan a quienes van dirigidas a ella. Adelante, Eduardo. Tenemos un conjunto de 15 preguntas que las hemos dividido en 3 grandes grupos. La mayor cantidad de preguntas están referidas al rol de la empresa privada y vamos a tocar esta, pues son 5 preguntas, entonces vamos a plantear las 5 de una sola vez para agilizar la respuesta. La primera de esas preguntas se refiere a, o comentario más bien, se refiere a los tipos de productos, quesos y otros productos que pudiera desarrollar la empresa privada para fundamentar su crecimiento en las circunstancias actuales. También, ¿cuál es la capacidad que tiene la empresa privada? Nosotros
que se refiere a los productores, a los dueños de fincas, de incrementar el rebaño e introducir nuevas variedades. Se han estado hablando en los comentarios, se ha estado hablando bastante de ambos temas. Bueno, el otro punto que se plantea es el rol de la posible inversión extranjera en el país, cómo serían aceptadas fuentes de inversión extranjeras, como ya lo hubo en el pasado, digamos, como una forma de atraer capitales y de desarrollar la actividad, y cómo puede desarrollarse, cuáles serían las estrategias de desarrollo, fundamentalmente de inversionistas nacionales. Llevo 3. La cuarta pregunta, que tiene que ver con este aspecto, es cómo fortalecer la cadena logística de valor a los productores artesanales y cómo financiarlos. La otra se refiere a cómo lograr modelos racionales para alcanzar consensos personalizados con los productores para que incorporen las actualizaciones tecnológicas de las cuales se está hablando. Con los elementos, perdón, de empresa privada, ya estamos terminando. ¿De qué modo están los productores bufalinos incorporando las experiencias, los aciertos y desaciertos que ha tenido el sector ganadero, para que no repitan los problemas que ustedes han reconocido que ha tenido el sector ganadero? Y por último, bueno, hay una propuesta importante de una empresa que se llama Sistema Finca de Venezuela, que ofrece 5 líneas de optimización en cuanto a producción, ahorro de tiempo, nuevas cargas instantáneas, aumento del reemplazo e inversión con su propio capital a través de métodos de racionalización. Entonces, esas son las preguntas que tienen que ver con la empresa privada. No sé si alguien puede contestar esta parte de las empresas privadas, que tiene que ver, ya vuelvo a repetir, inversión, nuevos productos, fortalecimiento de la cadena logística para los productores artesanales, modelos para lograr consensos, la experiencia de los ganaderos, cómo se le está transmitiendo a los productores de búfalo, y por último, servicios especializados ofrecidos por empresas especializadas. Don Eduardo, si quiere me permito dar algunas respuestas. Adelante. Si hay una actividad que no tiene, en términos de agentes económicos, el Estado no tiene nada que ver como parte de esa cadena, es la cadena láctea. ¿En qué sentido? Porque desde la producción de la materia prima, que es la leche, hasta su transformación, comercialización y expendio, es responsabilidad del sector privado. Cuando mucho el sector estatal oficial pudiera apoyar es en la venta de insumos para la agricultura que pudiera estar dirigida a la alimentación de los animales, los fertilizantes, etcétera, los efectos de producir el alimento, entendiendo que son animales herbívoros, el alimento de la agricultura vegetal, entendiendo que además como principio creo que hoy por hoy un buen ganadero tiene que ser agricultor primero. Creo que la época de los subsidios, cuando yo podía tener animales puros y lo que hacía era comprar alimento balanceado barato, comprar importado, esa Venezuela murió. Nosotros tenemos que construir una nueva Venezuela
donde toda la actividad de generación de empleo tiene que ser responsabilidad del sector privado, y el Estado está fundamentalmente para apoyar la planificación, garantizar la infraestructura y los servicios, y evidentemente hacer algún tipo de apoyo en términos del rescate de los equilibrios sociales. Entonces, yo diría que si estamos hablando de leche, creo que lo primero que tendríamos que hacer es esperar que el Estado deje de hacer lo que no sabe hacer. El Estado no sabe ser ganadero, el Estado no sabe ser industrial y menos comercial en ese sentido. En la propuesta que yo dije, en términos de lo que sí tiene que ver el Estado, yo creo que el Estado, cuando mucho, lo que tiene que buscar es el apoyo de la estructura institucional del sector privado, de la ganadería o de la industria, a los efectos de poder hacer planificación y prospección para garantizar un buen desarrollo. Eso como primer elemento en términos de lo que estamos hablando del sector privado. Inversión. Mira, yo creo que mientras el país no tenga seguridad jurídica, o sea, no tenga un marco regulatorio que garantice la seguridad jurídica, evidentemente no puede haber inversión, no puede haber reinversión de los que ya están adentro, y no puede haber inversión. Por lo tanto, yo diría que hoy por hoy la única inversión que se pudiera conseguir, con todo respeto, es o de personas muy osadas o de capitales no muy legítimos. Entonces, no sé por dónde digo muy osadas, porque no niego que haya personas que estén dispuestas a invertir asumiendo altos riesgos del marco de la inseguridad jurídica que se tiene en el país. Porque mucho estamos hablando de desarrollo, mucho estamos hablando de creación, pero hace un mes habían 10.000 hectáreas intervenidas en Barinas, ponen preso a cualquiera sin ninguna, porque me miraste mal, o se metió alguien en tu finca y si tú reclamas vas preso, etc. O sea, no hay seguridad. Por lo tanto, en las circunstancias actuales, lo que hay es que ver cómo el sector que está siga ahí y en alguna manera pueda conseguir mecanismos para garantizar que siga estando presente y que pueda evolucionar más o menos con algún nivel de rentabilidad y productividad. Empresas transnacionales. Mira, en el país están las 3 principales empresas transnacionales del mundo. Lactalis, que es la empresa más grande de leche del mundo, es la dueña de Parmalat. Nestlé, que es la empresa más grande de alimentos del mundo, está en Venezuela. Alpina, que es una de las principales empresas privadas colombianas, está en Venezuela. O sea, yo creo que Venezuela ha dado espacio y albergue a lo que puede ser la inversión de las grandes empresas multinacionales. Yo insisto, muchas de ellas están aquí, muchas llegaron o están aquí porque Venezuela era una experiencia para un mercado muy particular, que era el mercado de la leche en polvo, en términos de consumo, y eso permitía abrir ese mercado en experiencias donde un producto que normalmente se utiliza para la comercialización internacional como insumo industrial y no como consumo de tal. Diversificación. Mira, yo me atrevería a decir que el sector industrial quesero venezolano tiene la mayor experiencia y diversidad en términos de quesería a nivel mundial, de quesería de distintos mundos, de excelente calidad. Yo creo que nosotros, el periodo cuando teníamos la producción de queso industrial en su apogeo, bueno, nosotros le dábamos cátedra de gourmet a Colombia, donde casi todos los quesos sabían igual. O sea, los quesos parmesanos, pecorinos, el camembert, el blue, etcétera, que se fabrica aquí, que hay experiencia, etcétera, son difícilmente igualables. Ojo,
en una producción en clima tropical. Pues estamos hablando de variedades de paseo en Venezuela. Entonces, todo eso quesos se han hecho aquí. Lo que pasa es que esa industria quesera hoy tiene 85 y 90% de capacidad instalada ociosa. Por lo tanto, inversión, buscar cómo expandir o tratar de ver cómo diversificamos. Eso nada más es ver para atrás y lo tenemos. Lo que no hay es condiciones económicas. Tenemos una emergencia humanitaria compleja, con un desequilibrio social, con un desequilibrio económico brutal, y las empresas que pueden dar respuesta a eso, que tienen la experiencia, que tienen los sistemas de comercialización, etcétera, no pueden trabajar porque no venden su producto. Tan sencillo como eso. Entonces, yo por ahí, yo me atrevería a señalar que ciertamente hoy el sector, como lo traté de expresar, y creo que era el objetivo de esta presentación, es que viéramos la evolución para saber de dónde venimos, para saber lo que hemos hecho, para saber lo que se ha logrado, ¿no? Con miras a que, y creo que muy bien lo dijo uno de los, creo que fue el doctor Monzón, de decir, para saber cómo crecimos, cómo nos diversificamos en términos de lechería de la mejor calidad de Latinoamérica y con gran referencia a nivel mundial, y cómo evolucionamos a una estructura de 87% de informalidad. Todos los que están aquí presentes, hace 10 años iban a una panadería y conseguían todo tipo de queso. Gouda, amarillo, blue, blanco pasteurizado, mozzarella, de búfala o de vaca, etc. El que usted quisiera, lo conseguía. Hoy usted va a una panadería y lo que consigue el 90% de oferta es un queso blanco para rallar. Además, como no tiene marca, usted no puede saber ni siquiera la trazabilidad de dónde viene ese queso. Y usted compra un pedazo de queso blanco para rallar, etc. Y usted va a un gran automercado hoy y consigue 4 neveras abiertas con queso blanco para rallar y una cerrada donde la mitad están los quesos industriales y la otra mitad están los embutidos. ¿Por qué? Bueno, porque no hay acceso, no hay disponibilidad para poder reactivar eso. Esa es una situación. Entonces, lo primero por eso es que, vuelvo a repetir y lo dije en la exposición, gran parte de ese queso que estamos viendo ahí viene ciertamente de un cambio estructural de la producción ganadera. Hasta hace, vuelvo a insistir, hasta hace 10 años atrás, el 80% de los ganaderos vendían su leche a intermediarios o directamente a industrias o a receptorías. O sea, estaban en el mercado de la leche cruda, fuese fría o fuese caliente. Hoy, el 40% de la producción nacional no participa de ese mercado. ¿Por qué? Porque es el queso artesanal. Es el queso donde el ganadero ya no vende leche cruda líquida, fuese fría o caliente, sino que su propio ordeño lo manufactura y lo vende. O sea, en vez de vender leche líquida, vende leche sólida, hecha queso. Ahora, y además tiene mayor ingreso en términos reales y tiene menos riesgos de comercialización. Entonces, en mi entender, ese ganadero artesano no regresa al mercado, vamos a decir, spot, al mercado caliente de la venta de leche líquida, no pasteurizada en la puerta de la finca. El problema es que ese ganadero que está vendiendo su propio proceso, su propio ordeño procesado, sigue teniendo el mismo esquema de comercialización, y es que lo vende a puerta de finca. Pero en vez de venderlo todos los días, lo vende cada 3 días o cada semana, o va a un sitio donde lo entrega una vez a la semana. ¿Qué pasa? Que el gran, y creo que en algún momento eso lo dijo el doctor Landaeta, o por lo menos manifestó la consecuencia de lo que voy a decir. Lo primero que hay que hacer es que a ese
sector privado, a ese pequeño productor. Ojo, el 82% de las fincas de producción de leche son pequeñas fincas o fincas de producción familiar, que no producen más de 150 a 200 litros. Ojo, no son grandes, son pequeñas fincas. Y el 56% de esos propietarios no tienen ni siquiera educación primaria completa. Entonces, aquí el gran problema es el cambio cultural, el fomento a la transformación cultural. Eso que decía el doctor Landaeta, que su frustración es que tienen 10 años y no han podido conseguir convencer a más de uno o dos, es porque ese productor lo hace así porque lo hacía el padre y porque lo hacía el abuelo. ¿Para qué lo va a hacer distinto? Pero ese mismo productor, que es conservador en ese sentido, en mi entender también tiene otra gran característica, que es muy envidioso. Y cuando mi vecino hace una cosa buena, me gusta imitarlo. Y ahí es donde puede venir el proceso del cambio cultural. Por eso yo insisto que la tarea más inmediata que hay que atacar es que ese 40% de la leche que se produce en el país lo está produciendo un artesano para el cual hay que darle capacitación a los efectos de que su producción sea inocua y pueda alcanzar los mercados en forma eficiente y eficaz. Eficiente en términos productivos o de su comercialización y eficaz en términos económicos. Y para eso es necesario la asociatividad. ¿Por qué? Porque en Venezuela, los 90 años de cultura petrolera, donde el Estado era el generador del 95% de los recursos fiscales, o sea, él se cobraba, él generaba los propios recursos fiscales y los redistribuía, generó una sociedad y una institucionalidad para hacer lobby. O sea, para buscar un amigo que me consigaba un préstamo, para buscar un diputado que me pudiera apoyar en un programa. No. Esa Venezuela murió. Hay que construir una nueva donde el agente económico privado pueda generar su propia autofinanciamiento o pueda trabajar su propio. Y para eso es necesario romper el individualismo y el presidencialismo y estimular la asociatividad. Es muy difícil que nosotros a 136.000 productores le enseñemos cómo hacer ordeño, un buen ordeño, le enseñemos cómo hacer buena manufactura del queso en términos individuales. Hay que buscar que se asocien empresarialmente para que en forma asociativa puedan hacer convenios con las universidades para capacitar a sus socios. Y estoy hablando de asociatividad empresarial, no estoy hablando de gremios. Los gremios representan a tirios y troyanos para la planificación y ante el gobierno para definir las políticas. La asociatividad empresarial lo que busca es soluciones a nivel microeconómico. La solución a lo que significa la improductividad o la necesidad de trabajar y rescatar la inocuidad. Entonces hay que estimular la asociatividad de esos pequeños productores. Yo termino con un pequeño ejemplo. Usted va a Colombia y un productor, o mejor dicho, aquí en Venezuela un productor necesitaba un tractor y lo primero es que buscaba el alcalde amigo, para que el alcalde le consiguiera un préstamo para comprar el tractor. Compraba el tractor y lo dejaba en la finca, lo usaba lunes y martes y se quedaba parado miércoles, jueves, viernes, sábado. Y lo volvió a usar el domingo y lunes. En Colombia, un productor necesita un tractor y lo primero que hace es buscar a sus 3 vecinos. Y entre los 4 se compran el tractor. Yo lo utilizo el lunes y martes, el otro miércoles y jueves, el otro viernes y sábado. Esa cultura es la que hay que empezar a estimular y a cambiar. Y eso lo hace la asociatividad. Mientras no generemos asociatividad, no vamos a poder instrumentar los mecanismos para poder buscar eficiencia y eficacia en la producción, sobre todo de esa agricultura familiar. Y creo que ahí los gremios, las academias, lo primero que tenemos es que ver cómo buscamos grupos de personas, montemos asociatividades que sirvan de vitrina
y que sirviendo de vitrina puedan formar un fondo de estabilización de precios, un fondo para la comercialización, etcétera, y poder hacer los brincos en términos de tener economías de escala para hacer su integración en la cadena de valor. Eso es lo que yo creo que hay que hacer con respecto a la propiedad privada. Con todo respeto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos contestado este grupo de preguntas y ahora veamos otro, ¿no? Son un poco más variadas. Unas se refieren al rebaño. ¿Cuál es la estrategia para incrementar los rebaños e introducir nuevas variedades? Otras se refieren a los quesos. Y estas que se refieren a los quesos preguntan sobre si hay categorías en los quesos informales. Si los quesos informales son solamente el queso llanero. Otra pregunta tiene que ver con los servicios. Y esa pregunta se refiere a cómo se puede lograr la trazabilidad y los protocolos pertinentes con los modelos de asociatividad en la cadena productiva. Y la última pregunta de este grupo, y con eso terminaríamos las preguntas, no, nos falta otra más, tiene que ver con las políticas. Aquí se pregunta dos cosas, cómo se puede a partir de esta conferencia, estos elementos, 7 puntos finales, trazar una hoja de ruta de las políticas que convendría presentarle tanto al gobierno como a los distintos aspirantes a ser gobierno. Eso es una. Y la otra es si este diseño planteado puede conducirnos a una política de autoabastecimiento en materia de lácteos. Y por último, bueno, el gran tema que me preocupa mucho ahora, que es el tema de la amenaza a la ganadería por la Agenda 2030 y el problema de la producción de metano por la ganadería. Mira, Eduardo, yo me atrevo de las que tú dices, voy a tomar dos preguntas, dejarle a los demás. Una, y algo que se me quedó del anterior planteamiento que no lo toqué. Con respecto al queso, primero quiero aclarar, los quesos, vamos a decir, bueno, hay muchas formas de clasificar los quesos, por sabores, etcétera, pero pudiéramos decir que hay 3 grandes categorías. Los quesos frescos, los quesos semimadurados y los quesos madurados, ¿no? Y eso tiene que ver con como dice su nombre, los procesos de maduración, etcétera, para su periodicidad o su no periodicidad. El queso informal, en alguna manera, es 100% un queso fresco. O sea, es un queso que su comercialización se tiene que hacer, en el mejor de los casos, no más de 20, 22 días después de fabricado, en cierta manera. Es un queso fresco. Ahora, en los quesos frescos hay variedades, dependiendo, entendamos que un queso se hace porque yo añado un fermento y después añado un cuajo, y si cambio el fermento puedo cambiar los sabores, y dependiendo del cuajo puede cambiar, etcétera, pero son quesos frescos. En los quesos frescos hay 2 tipos de categorías. Los quesos calentados o filados, que son o sea, que el problema de la inocuidad tiene un proceso parcialmente hecho porque son cuajados en leche calentada, cocinada, lo cual es como una especie de semi-pasteurización, si es que pudiéramos utilizar esa palabra. Y los quesos frescos que no son hechos en leche caliente, sino en leche a temperatura ambiente. Estos segundos quesos son para mí los más peligrosos. Ahí hay muchos, depende del grado de humedad, cómo los cuajes, si lo prenso mucho o le doy más humedad, etc. La primera es que, como no tienen marca, no tienen trazabilidad. Un problema, una de las razones por las cuales hay una marca es que cuando usted compra un queso
Flor de Aragua sabe que ese queso se manufacturó en Monay. Y cuando usted compra un queso de Paisa, sabe que se fabricó en San Cristóbal. O cuando yo compro un queso de Quenaca, sé que se fabricó en Yaracá. Porque sabes tú dónde está, y es más, ahí en la etiqueta dice, cuando usted está comprando un queso blanco para rayar, lo que tiene una etiqueta que le dicen dólares y más nada. Y no le dice ni dónde se fabricó, ni quién lo fabricó, ni nada de eso. Ese es un problema que hay que... La asociatividad rompe eso. Porque en el marco, cuando yo logro conseguir 10, 15 pequeños productores y nos asociamos, una de las primeras cosas que debes hacer es estandarizar el queso, para que cuando lo vaya a comercializar, no voy a comercializar 5 quesos distintos porque hay 5 productores y cada uno lo hizo como quisiera. Una de las cosas que debe hacer, por ejemplo, la Asociación de Churuguara generó en Barquisimeto la comercialización de lo que se llamaba el queso Churuguara. Ahora, ¿qué era el queso Churuguara? Ellos le decían, yo te compro el queso al pequeño productor si tú, cuando lo cuajas con tanto por ciento de sal, o sea, lo conservas con tanto por ciento de sal por litro y lo prensas con una piedra de tantos kilos, 20 minutos. Y con eso estandarizaba el queso y se estandarizó el queso Churuguara y ya yo estaba dando, en cierta manera, una trazabilidad que podía saber de dónde venía. Aquí hay algunos quesos que se hablan el Palmizulia o el Santa Bárbara. Eso lo que genera es una subcategoría de que si tiene más humedad o no, tiene un poco más de sal o menos sal. Y en cierta manera pudiéramos decir que genera una trazabilidad. Lo que pasa es que de repente yo hago un queso Santa Bárbara y lo estoy haciendo en Upata. El queso guayanés tiene trazabilidad porque viene Guayana. Pero resulta que en Bocaroa ahorita hacen un queso guayamano. Es una mezcla del queso hermano con el guayanés, que es muy bueno, ¿cierto? Etcétera. Pero es particular. Así es la forma como le puede empezar a dar trazabilidad. Por último, yo no contesté en la reunión, en la pregunta anterior, el problema de los búfalos. Yo creo que los búfalos, o sea, vuelvo a decir, nosotros somos el país que tiene el rebaño más grande con respecto al rebaño bovino en el mundo occidental. Más grande. Ahora, la leche búfala tiene un problema. La industria normalmente no la compra. Aquí, el búfalo está aquí desde hace muchísimo. ¿Por qué? Porque normalmente el queso industrial de búfalo es un queso fresco. Y un tipo de queso que se llama mozzarella, que lo vendió en el mundo los italianos porque es un queso que tiene una forma de fabricación especial y culinariamente es un queso y evidentemente se fabrica para la pizza, etcétera, en la misma zona donde se produce la mozzarella. Viene la pizza napolitana, que es 15 kilómetros de donde está la denominación de origen del queso mozzarella, que es en la zona de Campina, en el sur de Italia. Pero la industria no le gusta la leche de búfala por una sencilla razón, porque tiene más grasa que la leche de vaca. Y por eso no es gran demandada. Este crecimiento que ha tenido el rebaño de búfala y la queso de búfala se ha dado por un queso fresco. No, lo que quiero señalar es que el queso de búfala hoy por hoy a la industria no le gusta. Le gusta comprar poquito para mezclarla con vaca para darle un poquito más de densidad. Pero el queso de búfala fundamentalmente se utiliza para queso fresco y especialmente para los tipos mozzarella, los quesos filados. No compra la industria de leche líquida la leche de búfala porque tiene más grasa. Y no voy a pagar la grasa a precio de sólidos lácteos para después estandarizar y me quede grasa para poder hacer excedentaria interna en sus productos. Para eso compro leche de vaca. Entonces, uno de los retos que tiene la ganadería bufalina es buscar su espacio para poder garantizar la comercialización y sustentable en el tiempo del crecimiento de esa ganadería que en cierta manera ha venido impactando y que, como dije en la exposición, se ha consolidado gracias a la crisis, pero también ha saturado el mercado del queso artesanal, vamos a decir. Y si sigue creciendo,
o mejor dicho, en un proceso de reactivación, cuando la industria que no compra leche de búfala empiece a demandar queso de vaca, leche de vaca, puede empezar a crecer el precio de la vaca y ahogar el precio de la leche de búfala. Por eso los bufaleros tienen que empezar a diseñar una estrategia. Eso es lo malo. Lo bueno es que el país que más produce mozzarella en el mundo es Estados Unidos y no tiene búfala. Por lo tanto, la leche de búfala pudiera ser una materia prima para producir productos con exportación. Pero eso hay que construirlo. Ese mercado no existe. El mercado de la comercialización de lácteos en el mundo es de leche de vaca. No existe o es totalmente marginal la comercialización de productos de leche de búfala. Ese mercado potencialmente existe, pero hay que crearlo. Ese es el reto. Y volvamos, la asociatividad es la que te va a permitir, la alianza con las academias es la que te va a permitir investigar cómo estabilizó la grasa, no estabilizó, porque la grasa de la leche de búfala es un poco más inestable que la grasa de la leche de vaca, además tiene calcio, etc. Ahí hay retos, pero más retos de lo que durante 60 años hemos hecho, de construir un sector lácteo en un país tropical, y somos hoy referencia como el único país tropical que tiene una lechería de ganadería vacuna, nos da a nosotros el derecho, la razón para que a futuro podemos garantizar la exportación de productos de leche de búfala y crecer nuestra ganadería, por lo menos para garantizar el autoabastecimiento del país. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, como academia, creo que vale la pena que rescatemos algunos asuntos para nuestros programas que se han dicho esta tarde, ¿no? De orden general para la academia. En primer lugar, la importancia de la construcción de estadísticas que nos mostró Rodrigo. Tenemos una comisión de geomática y de documentación. Siempre nos piden estadísticas y hay que construirlas de esta manera. No serán estadísticas estrictamente, digamos, son los datos de censos o encuestas, sino que son datos obtenidos de organismos internacionales como la FAO, como lo indicó Rodrigo, y también los datos de los gremios. Eso es un aspecto bien importante. Nos dio una clara lección de que sí se puede tener una idea bastante ordenada de cuál es la situación del país. También la academia tiene un programa que se llama el programa de diáspora, donde parecería bien interesante tener alguna vez algún comentario sobre las propiedades de fincas en Venezuela y en Colombia, si hay posibilidad de ese tipo de integración, ya no solo en el aspecto comercial, sino en fincas que se complementen mutuamente y que tengan tal vez un mismo propietario. Nos llamó muchísimo la atención el tema de, voy a usar la palabra que usó Rodrigo, no han desayunado, ni se desayunan. Esto es un problema serio, que los productores y la agroindustria no se vinculen, no se generen mecanismos, y vamos a seguir trabajando en eso porque la posición de la academia respecto a la agricultura es la consideración del sistema agroindustrial, todas las relaciones e imbricaciones que tiene desde el campo, el field, hasta la mesa, ¿no? Hasta el food, convertirse en un alimento a lo largo de toda la cadena de valor. Y ojalá podamos ayudar en algún sentido. Por eso estamos haciendo estas presentaciones, charlas, conferencias, en toda esa gama que les acabo de plantear, entre las dos comisiones. Y quiero destacar que en los últimos eventos en que hemos participado de nivel internacional, está apareciendo un nuevo sector en el sistema agroalimentario, que en algún momento vamos a tener que dedicarle un tiempo, y que tuvimos una manifestación en el día de hoy a través
de esta empresa que se llama Sistema Finca Venezuela. Y ese sector es el sector servicios. Nos ha impresionado mucho en este año, en el evento que tuvimos del ICA con la semana de agrodigitalización, lo que están haciendo las empresas de agrodigitalización de Argentina y Brasil, que han conformado los mecanismos para lograr la asociatividad. En Venezuela tenemos algunos mecanismos, no será como tenemos, como lo refería Rodrigo, de los 4 productores colombianos que compraron un tractor. Aquí en realidad lo que hay son empresas de servicios que compran tractores, cosechadoras, etcétera, y prestan servicios, un modelo parecido al modelo norteamericano. Entonces, esos son también aspectos gerenciales que vamos a tener que estudiar, porque un elemento fundamental de todos estos procesos de desarrollo productivo y de desarrollo agroindustrial son los esquemas gerenciales. Y el sector servicios va a jugar un rol fundamental. Tuvimos el año pasado las primeras jornadas de consultoría agrícola en Venezuela, que es una manera en la cual se ha venido sustituyendo la extensión agrícola y que seguramente se va a incrementar por la situación económica del país, tanto ahora como si eventualmente hay cualquier cambio de gobierno. Y por último, quiero referirme como Academia de Ingeniería. Bueno, decía de que vamos a tener que revisar el tema de la ingeniería genética. Bueno, no sé si quiera Rodrigo cerrar, que dije algunas cosas que pueden haberle interesado. Sí, no, sí, yo te estaba oyendo claramente. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Lo que a mí me queda es agradecerle a la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat la oportunidad de poder conversar con ustedes. Creo que sobre todo lo que quisiera dejar como mensaje es que entendamos que la Venezuela que conocimos nos ayudó a formarnos, a hacer experiencia, a tener un país que llegó a ser de los primeros de Latinoamérica. Ese país ya no vuelve, pero tenemos la oportunidad de crear un nuevo país donde el sector agroalimentario va a ser uno de los ejes de desarrollo y las vivencias, experiencias y conocimientos que tenemos serán siempre muy valiosas para la construcción de ese nuevo país, a la cual los invito a todos ustedes. Muchas gracias a la Academia por la oportunidad y a ustedes por la paciencia. Muchísimas gracias a todos, ha sido una magnífica tarde, nos despedimos en este momento, les deseamos a todos muy buenas noches y esperen nuestras invitaciones a las nuevas actividades de la Academia. Gracias a todos, feliz noche.